Hola, ¿qué tal? Las sesiones anteriores hemos estado hablando acerca de la importancia de desarrollar, fortalecer y difundir de una manera correcta nuestra cultura organizacional. Hemos estado hablando también de cada uno de los elementos que la conforman, como son la misión, la visión, la filosofía, los principios, los valores, los héroes, los ritos y los rituales, entre algunos otros elementos. Sin embargo, estos son realmente los más importantes. De ellos se pueden desprender muchos más. Bien, así como estuvimos hablando de por qué es importante que nosotros establezcamos nuestra cultura organizacional, lo que vamos a hacer en la sesión en esta ocasión es más bien ver, visualizar y entender por qué es importante que yo utilice las diferentes herramientas que se han desarrollado en comunicación organizacional para detectar, medir, saber exactamente qué nivel de difusión tengo yo en mi cultura organizacional. Y esto realmente es importante porque, mira, cuando yo pienso, cuando yo creo, cuando a mí me gustaría que mi cultura organizacional estuviera perfectamente bien difundida, me puedo quedar en solo mi percepción. Recordarás que la percepción es de una manera muy individual. La percepción normalmente o en algunas ocasiones no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, si yo me quedo solo con mi percepción, sí puedo correr el riesgo de que dentro de mi organización los empleados, mis colaboradores, realmente no tengan ese nivel de conocimiento, de entendimiento y de actuación de mi cultura organizacional como yo me lo imagino o como a mí me gustaría. Para poderlo determinar de una manera, digamos, mucho más acertada y de alguna manera también a través de una metodología científica, la comunicación organizacional cuenta con herramientas. Estas herramientas se llaman diagnósticos globales. Un diagnóstico global, para lo que me sirve, según Gerald Goldhaber, es para determinar tanto la imagen que tiene mi empresa hacia adentro entre mis empleados, como para conocer cuáles son aquellas necesidades específicas y concretas que tienen mis empleados dentro de la organización. Necesidades de comunicación, señores. Y finalmente, para que yo pueda medir de una manera mucho más clara y sobre todo real qué tan bien difundida está mi cultura entre esta comunidad, entre este público receptivo. Bien, entonces, el diagnóstico global es una herramienta. El diagnóstico global en la comunicación organizacional corresponde o bien responde a una metodología. La metodología en esta parte, con este enfoque, nos indica que yo puedo utilizar uno de dos elementos. A ver, antes de que vayamos a explicar cuáles son en concreto y en específico las herramientas, vamos primero por favor a determinar para qué sirven y qué es lo que yo necesito para que éstas funcionen. A ver, cuando yo voy a hacer un diagnóstico, cuando lo voy a realizar, ya sea que lo haga de manera interna, quiero decir que mi departamento de comunicación o mi departamento de recursos humanos lo realicen, lo elaboren, o bien cuando yo contrato de manera externa una consultoría, una asesoría, necesariamente yo debo de cumplir o debo de tener en cuenta los siguientes puntos. Mira, primero, es probable, ¿sí?, que aquellas percepciones que yo tengo cambien y sean diferentes una vez que yo obtenga los resultados. Por lo tanto, tengo que estar abierto ante cualquier cambio necesario que yo deba de realizar y que ejecutar. Cuando yo mando a hacer o aplico un diagnóstico global y más bien estoy esperando que las cosas sigan permaneciendo como están, porque yo me imagino y yo creo y yo pienso que así funcionan, bueno, de entrada te digo, de nada sirve que apliques el diagnóstico. Al contrario, podría ser contraproducente y más adelante vamos a ver por qué. Siguiente, a ver, es importante que nosotros, al momento de aplicar un diagnóstico, como bien dice su lámina, debamos de tener las habilidades ¿para qué? Para interpretar esos resultados, porque
necesariamente la información que yo voy a obtener tiene que ser analizada, tiene que ser desmenuzada, tiene que estar y ser entendida e interpretada dentro del contexto de la organización misma. Yo no puedo sesgar la información, yo no puedo pretender que una gráfica por sí misma me dé la radiografía completa de lo que está pasando. Claro, la gráfica me sirve. Sin embargo, yo sí tengo que hacer una interpretación. Es como cuando vamos al médico. El médico nos pide que por favor vayamos al especialista a que nos tomen una radiografía. Nosotros vamos, lo hacemos, obtenemos la radiografía y se la tenemos que llevar otra vez al médico para que la interprete y nos diga, a ver, esto que está diciendo aquí significa 1, 2, 3 y 4. Lo mismo pasa con los diagnósticos. Yo tengo que tener la habilidad para interpretar la información. Siguiente, debo de destinar recursos para las soluciones a los problemas que se vean detectados, que se reflejen como detectados. Recursos en todos los ámbitos. Recursos económicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de tiempo, recursos de capacitación, recursos, señores. Una vez más, y bueno, voy a aprovechar para decirles esto. Cuando yo aplico un diagnóstico global en una organización, la que sea, yo en ese momento en el que el empleado está siendo encuestado o bien entrevistado, dependiendo de la herramienta metodológica que utilicemos, en ese momento yo le estoy generando a él una expectativa. ¿Una expectativa en qué sentido? En el sentido de que cuando a él yo le pregunto, lo que sea en relación a mi cultura o en relación a el ambiente laboral o en relación a una situación en concreto. A ver, empleado Miguel, por favor conteste el siguiente cuestionario. Pregunta número 1. Usted cuando recibe o cuando un nuevo integrante entra con nosotros, un nuevo empleado, normalmente usted, inciso A, le tiende la mano y lo ayuda, inciso B, lo que sea. Bueno, cuando yo empiezo a aplicar este tipo de cuestionarios y empiezo a hacer este tipo de preguntas, el empleado tiene una expectativa de que aquello que él va a decir y lo que él va a responder, 1, va a ser tomado en cuenta. 2, si hay algo que él necesita que se modifique, lo va a lograr, sí se va a modificar. Y número 3, que ese momento en el que está pasando la empresa, seguramente que va a modificarse como organización, como individuos, en los departamentos. Esto es generar en ellos una expectativa. La expectativa de, claro, si la empresa está viniendo a preguntarme a mí, quiere decir que sí tiene la disposición y la intención para hacer los cambios necesarios. Si yo no hago esos cambios, si solo me quedo en, mira, sí, aquí están las interpretaciones de las gráficas, qué bien, y no muevo ninguna pieza y no doy el siguiente paso, entonces el empleado, lejos de sentirse tomado en cuenta, se va a sentir total y absolutamente taimado, total y absolutamente dejado de lado, total y absolutamente burlado. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a aplicar un diagnóstico global, necesariamente debo de estar consciente de que sí debo de aplicar y hacer algunos cambios. Y para ello necesito tener los recursos de toda índole. Por favor, si no los tengo o bien si no estoy muy seguro de que eso que voy a encontrar sí lo pueda modificar, lo mejor es entonces no aplicar ningún diagnóstico. Algunas veces, cuando nos han pedido que hagamos este tipo de consultorías o asesorías en empresas, repito, de cualquier tamaño, nos hemos encontrado con que este es un error muy común en las organizaciones. Van solicitando diagnósticos globales, encuestas de clima de opinión, porque claro, de alguna manera y desde hace aproximadamente 5 o 6 años, esto está muy de moda. Todas las empresas quieren hacer encuestas de clima de opinión. Nada más que lo que no les gusta después es el siguiente paso. Quiero decir, sí elaborar las modificaciones que se les proponen.
Y nosotros siempre lo decimos, si tú haces eso, más bien es contraproducente. Al momento de que yo destapo y abro una expectativa, tengo que cubrirla. Y si no tengo con qué cubrirla, entonces mejor no la destapo. Así debe de ser en la comunicación organizacional. Bien, siguiente, por favor. ¿Qué otras cosas necesito saber? Necesito también desarrollar la capacidad para instrumentar las acciones y finalmente le tengo que dar continuidad a estas acciones. Mira, la comunicación organizacional es un proceso que inicia desde que la empresa surge hasta que la empresa alcanza un nivel de comunicación eficiente, efectivo y productivo. Todo lo que pasa en el Inter es responsabilidad de la comunicación organizacional.